Reuníos y venid, juntaos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamen y háganlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento de mi boca. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí ciertamente, en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada, y se gloriará toda la descendencia de Israel. Amén. Muy buenos días tengan todos ustedes. Qué hermoso pasaje estaba yo leyendo esta mañana y dije, este es el pasaje que voy a comenzar a leer esta mañana en Esenciales. Ya estás aquí en Esenciales, es un gozo para mí, un privilegio estar esta mañana abriendo juntos la Escritura. No hay cosa más importante que podamos hacer que ponernos en contacto con nuestro Señor en comunión, ¿verdad? Y escuchar su voz, escuchar su palabra, la única que no miente, la única que es confiable y que no ha cambiado a lo largo de toda la historia humana y a lo largo de la eternidad de hecho, pero nosotros podemos confiar plenamente en lo que nuestro Señor dice. Así es de que pues hoy estamos una semana más listos para poder predicar todo el consejo de Dios. Y te damos gracias por estar con nosotros. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos, bienvenidas. Estamos iniciando esta semana con el corazón lleno de esperanza. Y bueno, queremos dar gracias a nuestros sponsors. Gracias a Omega Insurance. Omega Insurance está en dos locaciones, 673 de Avon Road y 1285 de Getwell Road. Cualquier necesidad de seguro de auto, de casa, si necesitas asegurar trabajadores, si necesitas asegurar un local comercial o algún automóvil comercial, por favor, acércate a Omega Insurance. Ellos no son los únicos, pero hacen la diferencia. Gracias, amada familia Calvary, por su compromiso y sus aportaciones para que estos programas sucedan, y a ti que estás ahí del otro lado, en tu casa, en tu carro, en la intimidad del hogar, aquellos que nos escuchas en el app, gracias, muchas gracias por estar sintonizados en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Y bueno, nosotros vamos a comenzar con la revelación de Jesucristo. Esta semana vamos a estar profundizando acerca del mensaje a la iglesia en Pérgamo. Así es, esta iglesia que se mezcló con el mundo, y bueno, como hemos visto, estos mensajes fueron para iglesias físicas en ese tiempo, iglesias de la historia de la iglesia en todo este tiempo, pero también es para nosotros, la iglesia de hoy, porque así es la palabra de Dios. La palabra de Dios se aplica en todo momento de la historia, para eso la dejó el Señor y es viva y eficaz. Este asunto de personas que te dicen, eso fue hablado para la cultura de aquellos tiempos, eso fue no. Pon atención, porque la palabra de Dios fue escrita para nosotros. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y bueno, hemos estado viendo la importancia de entender, ¿verdad?, quién es nuestro Señor. Eso es algo que le hace mucha falta a la iglesia de nuestros días, tener una correcta doctrina, una correcta teología de quién es Dios, de quién es Jesucristo, el Espíritu Santo, de las bendiciones, los privilegios que hemos recibido, ¿no? ¿Por qué? Porque Apocalipsis está por terminar la historia humana. Eso es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Nos muestra cómo el Señor cierra todo esto, esta primera etapa de la creación, y cómo Él juzga literalmente a aquellos pecadores no arrepentidos, pero sobre todo a Satanás, ¿verdad? El mayor enemigo, y de todos sus demonios. Finalmente los lleva al lago de fuego, finalmente hace cielos nuevos, tierra nueva donde mora la justicia. Pero es algo importantísimo que también termina una etapa con la iglesia de Cristo, la etapa de la fe, la etapa terrenal donde estamos hoy aquí, pues viviendo en este mundo caído donde le honramos con nuestra obediencia, con nuestra fe, con nuestra respuesta a su amor, ¿no? Y es interesante que el Señor comience
con casa, ¿no? Comienza en casa, el juicio comienza en casa, porque el Señor está esperando recoger de nosotros un fruto y está esperando venir por una iglesia fiel, ¿no? Sí, así es, el Señor está esperando eso. Y bueno, nosotros, ¿cómo podemos identificarnos con estas iglesias? ¿Cómo podemos identificarnos con estos mensajes? Pues en nuestra relación con Dios, en nuestra dinámica con la iglesia de Jesucristo. Es ahí donde nosotros tenemos que estar buscando identificarnos, no decir, bueno, pues es que eso fue a esas iglesias, ¿no? Eso fue en ese tiempo, lo que hablabas acerca de la cultura, ¿no? Tenemos nosotros que buscar en nuestro corazón identificarnos con ellos. Así es. Y bueno, hay algo importantísimo, ¿verdad? En cuanto a estas iglesias, vemos una progresión también. En cuanto a eso, vemos también al Señor caminando entre nosotros. No solamente lo vemos, ¿verdad?, ministrándonos, amándonos, dando lo que necesitamos, pero también lo vemos como el juez, como el ejecutador, ¿verdad?, de la verdad. Entonces, es este balance que nosotros necesitamos en nuestras vidas, en nuestra relación con Él. En verdad nos ama de tal manera que entregó su Hijo unigénito para que nosotros tuviéramos vida, ¿verdad? En verdad Jesucristo nos ama, que entregó su vida y vino a servirnos, pero de la misma manera Él no deja de ser el Dios eterno, el Dios consumidor, ¿verdad? El Dios celoso, ¿no? Y bueno, estamos viendo esto. La semana antepasada vimos a Éfeso, ¿verdad?, quien en doctrina y comportamiento y teología era correcta, pero fría. Abandonó su amor a Jesucristo. Vimos la iglesia perseguida también. ¿Cuánto aprendimos de esta iglesia? Y hoy veremos finalmente a esta iglesia de Pérgamo, ¿verdad? ¿Qué sigue después de que un corazón abandona? Cuando dejas de amar lo que deberías estar amando, pues lo que sigue es la posibilidad de infidelidad. Sí, así es. Imagínate que empieces a hacer cosas como esta iglesia mecánicamente, ya sin el motivo correcto, simplemente pues defendiendo una doctrina en la cual no te apasiona, defendiendo una persona con la cual no tienes una relación creciente comienzas a hacer cosas como un trabajo mecánico, ¿no? Así es. Y lo que sigue lo puedes traer a una relación matrimonial, ¿verdad? Lo que sigue es comenzar a coquetear con alguien más. Y así es lo que hizo esta iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Comenzó a mezclarse con quien no debía. Vamos a estar hablando de esto. Cuida tu corazón, no te mezcles con el mundo. No te vayas, regresamos en un momentito. Estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales. Regresamos. Y ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos viendo caminar en las iglesias. El Señor sigue caminando en medio de estos candeleros de oro. Y estamos viendo a Jesucristo hablar a la iglesia de Pérgamo, ¿no? Entonces, en esta progresión descendente, el primer paso, como vimos, fue dejar su primer amor por no tener precisamente esta visión de quién es Dios, por perder de vista, ¿verdad?, esta relación con el Señor y no entender sus privilegios, su bondad, su amor, porque el Señor nunca nos deja de dar razones para amarlo, para estar con Él. Nosotros descuidamos esa relación y entonces viene lo siguiente, ¿no? Sí, así es. Nosotros descuidamos la relación. Miren lo siguiente, y qué importante es tener un concepto correcto de quién es Dios, un concepto correcto de qué representa la palabra de Dios en nuestra vida, un concepto de quién es la autoridad de nuestras vidas. Si lo dice la palabra de Dios, o si lo digo yo, ¿verdad? Entonces esto fue lo que le pasó a la iglesia en Éfeso. Se enfrió, perdió su primer amor, empezó a hacer cosas mecánicas y ahora vemos esta progresión que va a descender, ¿verdad?, al siguiente paso. Como si no tienes una relación con Dios, pues ¿con quién tienes una relación, no? ¿Con quién sí tienes una relación? Así es. Y es algo que nosotros debemos de ver. Por ejemplo, yo recordaba ahí en Ezequiel 16, ¿verdad?, esta historia del Señor cuando comienza a hablar de Israel. El Antiguo Testamento en gran parte es la historia de Dios redimiendo a su pueblo judío, ¿verdad? El pueblo Israel, en este caso, en este tiempo, el pueblo de Israel, y lo vemos redimiéndolo, y el pueblo de Israel siéndole infiel con ídolos, y muchas veces no entendemos eso, y eso es algo que yo quería que quedara claro nosotros en este domingo. El entender que el mezclarnos con el mundo, el tener otros ídolos, es literalmente infidelidad, ¿no? Y la infidelidad es algo terrible, es algo horrible, ¿no? Lo podemos ver, pero por ejemplo, ahí el Señor en este relato de Ezequiel lo vemos manifestarle eso. Lo podemos leer ahí, Ezequiel 16. Estamos viendo el Señor
el Señor hablándole a Israel, diciéndole, yo te escogí, ¿verdad? Yo te encontré, estabas en tu sangre, significa que estaba como un bebé todavía, como tiradito, ¿verdad? Fíjate, lo puedo poner, dice así, has dicho el Jehová, tu origen, tu nacimiento, bueno, es más adelante está, pero le dice, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni envuelta con fajas. No hubo quien se compadeciese de ti para hacer algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día en que naciste. Yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Pasé otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi mano sobre ti, cubrí tu desnudez, te di juramento, entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, fuiste mía. Te lavé con agua, lavé tus sangres encima de ti, te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda, te atavié con adornos, puso brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello, puse joyas en tu nariz, arcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina del trigo, miel y aceite y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre en las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura, te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones cuanto pasaron. Suya eras, tomaste de tus vestidos, te hiciste diversos lugares altos, fornicaste sobre ellos, cosa semejante nunca había sucedido y no sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ella. Y así el Señor sigue. Pero lo que yo puedo ver aquí es el corazón del Señor, cómo da todas sus bendiciones, ¿verdad? Y dice, no me lo diste a mí, se lo entregaste a alguien más, ¿no? Sí. ¿Y a dónde nos lleva esto? Porque este es una descripción de Dios hablando a través de Ezequiel a su pueblo, ¿no? Cómo en realidad le duele esta parte y cómo en realidad él lo ve como una esposa yéndose con otro, ¿verdad? Cuando él fue quien le dio todo, ¿no? Y nos lleva a recordar esto, la idolatría es algo horrible, como la infidelidad matrimonial, ¿verdad? Pero nuestro Dios Redentor y esta iglesia, ¿verdad? Es la que representa, está representando la iglesia de Pérgamo, está representando una iglesia que enfría su corazón y comienza a coquetear con un mundo y se hace mundana. Y esto es parte de esta infidelidad, ¿no? Ahora, ¿qué es mundanalidad? Bueno, mundanalidad es cualquier preocupación o interés en el sistema de vida temporal que pone algo perecedero antes de lo que es eterno, ¿verdad? Lo cual en el fondo no es otra cosa que idolatría, que es comenzar a ver las cosas de este mundo y nosotros tenemos que vernos de esa manera. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, fuimos precisamente rescatados de la esclavitud a este mundo, sus deseos, ¿verdad? Y cómo seguiríamos actuando si fuéramos del mundo, ¿verdad? Sí. Si fuéramos de quien fuimos rescatados, si fuimos rescatados con el pago de la sangre de Jesucristo. Y es algo que debemos entender, el Señor nos rescató para ser suyos, ¿verdad? Tenemos ya un dueño, ¿no? Es algo que debemos entender en cuanto a nuestra relación con el Señor. Por eso la santidad, por eso la obediencia, por eso estas cosas nos hablan de un amor sincero, de una respuesta al amor del Señor. Sí, así es. Me gusta el versículo 30 de Jeremías capítulo 16, que cómo le dice, cómo comienza este desliz, ¿no? Dice, cuán inconstante es tu corazón, dice el Señor, ¿no? Así es. Un corazón inconstante, un corazón que no tiene el peso de la autoridad de la palabra en su vida, un corazón que comienza a decir, no es para tanto, comienza a coquetear con el mundo, ¿no? Y el Señor le dice, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. Qué fuerte, duro, ¿verdad? ¿no? Qué duro, ¿no? Qué fuerte. Y nosotros en cierto momento debemos de darnos cuenta de eso, que el Señor quiere todo nuestro corazón, toda nuestra vida para Él, y que así le debemos conocer. Que realmente cuando nosotros le conocemos en este sentido es como nosotros
tenemos menos riesgo de estar en infidelidad, menos riesgo de estar coqueteando con otras cosas. Por eso el Señor nos llama a lo que siempre decimos, nuestras disciplinas espirituales, nuestro tiempo con Él, nuestra comunión en la iglesia, nuestra comunión con nuestros hermanos, estar en la Escritura, pasar tiempo con el Señor para poder seguir entendiendo y viendo y valorando todo su amor, ¿no? Y nos llama a esto. Por eso Romanos 12:2, mira lo que dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto es algo importante, porque esta parte de amoldarse al mundo, siempre lo menciono cuando menciono este texto, es que el mundo constantemente está queriendo hacernos tomar su forma, nos está presionando a tomar su forma, y nosotros estamos llamados a no dejarnos seducir, a no dejarnos presionar por la cultura, sí, a brillar con la verdad, ¿no? Y eso es lo que hace alguien que está entendiendo, ¿verdad?, su relación con el Señor. Por decir algo, en mi matrimonio, yo no puedo, como cabeza de mi hogar, yo no puedo dejarme seducir por el mundo o dejarme presionar por la cultura, ¿no? Yo tengo que estar cuidando esta relación en mi corazón, tengo que estar cuidando mis pensamientos, mis ojos, todo lo que estoy haciendo para salvaguardar la relación de mi hogar, la relación matrimonial. De la misma manera con el Señor, tengo que estar pensando en estas cosas, ¿no? Entonces es muy importante esto, ¿no? Tito 2:11-13, mira, si quieres ayudarme a leerlo ahí. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podemos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí tenemos otro ejemplo maravilloso, ¿no? El Señor nos manifestó su gracia y su salvación, ¿verdad? Todo. Y nosotros, mientras estamos enfocados en eso, tenemos que estar rechazando en esta relación constantemente lo que viene de otro lugar, porque ya fui dado, ya fui comprado para alguien más, ya no le pertenezco a esto. Tengo que configurar ese tipo de pensamiento con respecto a mi relación con Dios, ¿no? Sí, tenemos que configurar eso en cuanto a nuestra relación con Dios, de que nosotros ya no somos dueños de nosotros mismos. Tenemos un dueño y tenemos un sello de pertenencia. Efesios capítulo 1 dice claramente que fuimos sellados con las arras de la herencia hasta la posesión adquirida. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos el sello así como los esclavos tenían un sello, nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo hasta que Jesucristo regrese o hasta que nosotros vayamos. ¿Para qué? Para que podamos llegar con esas arras de la herencia, con ese enganche y esa garantía, ahora sí, a desposarnos con el novio, ¿no? Así es. Santiago también nos dice que nos guardemos sin mancha del mundo, ¿verdad? Que el que se considera amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, ¿no? Y bueno, finalmente uno de mis versículos favoritos que también mencioné ayer, 1 de Juan 2:15-17, no amen este mundo ni las cosas que les ofrece. Checa lo que dice con toda claridad. Cuando aman el mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. ¡Qué hermoso! Y qué interesante que justo estas tres cosas son las que luego se están predicando dentro de la iglesia en un púlpito, que es lo que le comenzó a pasar a Pérgamo. Bueno, Pérgamo todavía no, ellos comienzan a coquetear con estas cosas, pero es interesante que estos son ídolos del mundo, que nada tienen que ver con el Señor. El amor del Padre no está en estas cosas, y luego las bendiciones de Dios solamente son estas cosas. Imagínate qué torcido, ¿no? Bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales, regresamos. Y ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y estamos hablando de la importancia de cambiar nuestra mentalidad con respecto a nuestra relación con Dios y a nuestra relación con el mundo o con su filosofía, ¿verdad? Ya vimos en 1 de Juan que nos habla de eso, el intenso deseo por el placer físico, ¿verdad? La comodidad, todo lo que yo pueda tener, hasta pues placer de todo tipo, este deseo insaciable por lo que vemos, ¿verdad? La codicia de los ojos, el querer todo lo que veo, ¿verdad? Y de todos colores,
¿verdad? El orgullo de nuestros logros y posesiones, esta vanidad de la vida de tener más para poder presumir más. Todo esto es lo único que ofrece el mundo y nos damos cuenta que son ídolos, ¿verdad? Y que no podemos decir que estas cosas son las bendiciones que Dios promete, ¿no? Si bien el Señor nos da vida en abundancia, plenitud, gozo, paz, todas estas cosas el Señor las llama como añadiduras, mas no el fin. Esas no son el fin de nuestra vida, esas no son el fin de lo que nos va a dar gozo, paz, seguridad, porque eso es lo que pensamos. Y cuando pensamos que es eso, que vamos a encontrar en estas tres cosas, el gozo, la seguridad, la paz, la tranquilidad, etcétera, lo que estamos haciendo es tener ídolos, ¿verdad? Y cuando tenemos estos ídolos estamos siendo infiel a nuestro Señor, quien nos amó, quien dio su sangre por nosotros, quien nos compró para Él, así como Jehová con Israel, ¿no? Entonces, ¿cuándo sucede esto? Pues cuando la iglesia abandona la Escritura, cuando abandona su responsabilidad individual de pasar tiempo con el Señor, en comunión, en oración, en la palabra. ¿Sabes qué sucede inmediatamente? Su naturaleza pecaminosa comienza a arrastrarla y comienza a ceder ante el mundo y queda en peligro de mezclarse con él. Y eso fue lo que le pasó a esta iglesia de Pérgamo, ¿no? Esto es lo que sucede con los que abandonan su primer amor. Por eso estamos hablando de esto, de cuidar tu corazón y no mezclarnos con el mundo. Ahora fíjate, vamos a observar un poquito cómo le dice a Pérgamo. Vamos a darle lectura. Ahí en Pérgamo tenemos este mensaje de la boca de Jesucristo para su iglesia que quiere encontrarla pura para Él, fiel. Le dice: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y bueno, en cada mensaje de Jesucristo a sus iglesias vemos la misma estructura, ¿no? El escritor se presenta a la iglesia a la cual se dirige, la ciudad donde está, vemos la problemática, vemos el elogio de lo que está haciendo bien, vemos el reproche donde está siendo infiel, da un mandato y finalmente un consejo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el primer mensaje, ¿verdad? Lo que debemos de ver en cuanto a no mezclarse? Bueno, el Señor no olvida nuestra fidelidad pública, eso es lo que vemos, porque comienza diciéndole esto: no has negado mi fe a pesar de donde estás. Vamos verso por verso, ¿no? ¿Te parece bien? Comencemos. Dice: y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Una vez más, recordemos que el mensajero no necesariamente es un mensajero sobrenatural. La palabra ángel significa mensajero. Seguramente está hablando al líder de la iglesia, a un pastor, ¿verdad? O a uno que le habían dado esta tarea de llevarla todo el Apocalipsis a esta iglesia. Y bueno, siempre que vemos cómo el Señor se presenta, es importante, ¿verdad? Cómo anda entre los candeleros de oro y nos muestra algo de su voluntad, algo de lo que Él quiere hacer en la iglesia a la que se está presentando. ¿Te acuerdas cómo se presentó a la iglesia de Éfeso? Que es el que tiene en su mano derecha las 2 estrellas, ¿no? Manifestándole a esta iglesia que estaba abandonando su primer amor: hey, no te olvides de quién soy yo, no te olvides, yo soy el que domina, yo soy la cabeza, ¿no? Y luego después cómo se presenta a la iglesia de Esmirna, ¿no? Como el que estuvo muerto y vive. ¿Verdad? Como diciéndole: tú eres la iglesia perseguida, Esmirna, pero sabes una cosa, tú te estás identificando conmigo porque yo fui el primero de los perseguidos y el más buleado de todos, como diríamos, ¿no? Claro. Y ahora dice esta iglesia es la primera vez que vemos, porque es la tercera iglesia, que el Señor no se presenta de una manera positiva, sino de una manera amenazante, ¿verdad? Con la iglesia que coquetea con el mundo. ¡Ey, Pérgamo!
Yo soy el que tiene la espada, ¿verdad? De doble filo que sale de mi boca. Por favor, pon atención, ¿verdad? Y nos damos cuenta con esta espada. ¿Cuánto la habíamos mencionado? ¿De qué te acuerdas tú cuando piensas en la espada de doble filo? Pues yo pienso inmediatamente en Hebreos, ¿no? O sea, la palabra de Dios, la espada de doble filo, aquella que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, lo que Dios puede usar como para poder discernir y escudriñar todo, el todo del hombre, ¿no? Así es. Yo recuerdo, por ejemplo, en la armadura que nos da Pablo en Efesios 6, es la única arma ofensiva junto con el escudo, ¿verdad? Porque el escudo era para proteger y también para pelear, pero la única arma ofensiva que el creyente tiene es la espada de doble filo, igual para pelear contra las huestes de maldad, ¿no? Entonces siempre estamos viendo que es un arma ofensiva, y lo que vemos en esto es que estamos viendo al Señor listo para juzgar y cortar a los que no son suyos, ¿verdad? A los falsos creyentes, a los falsos maestros, a los enemigos de la cruz. Y ese doble filo pues manifiesta el peligro, ¿verdad? Que corta de ida, de regreso, ¿verdad? Hacia donde lo muevas, ¿no? Puedes leer ahí Hebreos 4, 12 al 13. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja descubiertos nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendiremos cuentas. Así es, te fijas, esa espada, claro. Esa espada está juzgando absolutamente todo, hasta el más fondo, hasta el pensamiento más secreto, ¿no? Y bueno, fíjate que este texto está en el contexto de la incredulidad de los judíos, y esta parte de que todo está desnudo y expuesto, esta palabra expuesta, siempre que recuerdo cuando enseñamos Hebreos, tiene esta imagen de alguien que le tienen los verdugos con la garganta expuesta, así habla, expuesta, y la espada cercana a la garganta, listo para ejecutarlo, ¿no? Entonces estamos viendo al Señor, que Jesucristo está evaluando absolutamente todo, discerniendo pensamientos, intenciones, ¿verdad? Y tiene la espada lista, ¿verdad? Para aquellos que son los hipócritas, aquellos que realmente no han creído verdaderamente el Señor. Y eso es lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Debemos de conocer hacia nuestro Dios. Él es nuestro abogado, es nuestro redentor, ¿verdad? Ninguna cosa nos podrá separar de su amor. Él es la esencia misma del amor, pero al mismo tiempo no deja de ser fuego consumidor, no deja de ser el juez y el ejecutor de sus enemigos, ¿no? Fíjate, ahí en Apocalipsis 19:15, al final de la batalla de Armagedón, bueno, lo vamos a estar viendo en este año, primeramente Dios, cuando se reúnen todas las naciones en un último intento por decir, vamos a librarnos de ¿no? Lo que ves ahí en el Salmo número 2, y el Señor va a pelear contra ellos y finalmente los vence para siempre. Dice Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso. Interesante, ¿verdad? Entonces, Jesucristo es importante. Por eso comenzamos hablando acerca de la infidelidad, ¿verdad? Hay un texto también que nos dice ahí en Proverbios, ¿no? Que el hombre al cual la mujer le es infiel dice, no va a aceptar dones de ningún tipo. No, pues él va a querer venganza, ¿verdad? Sí. Lo entendemos esto. Por eso Jesucristo no se está presentando de una manera consoladora, sino amenazante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta iglesia iba en camino a la infidelidad, a la apostasía. No sé si te acuerdas en esos tiempos cuando eras joven e inconverso, ¿verdad? Que andabas de la mano de tu novia y se te iban los ojos con otra. ¿Y qué estás viendo? Y ¡pum! ¿Verdad? Sí. Es una cuestión de este tipo, ¿verdad? ¿Por qué? Pero en este caso un Dios perfecto que está viendo una iglesia que por hacer esto y caer en infidelidad va camino a la apostasía y camino al desastre, porque separados del Señor nada podemos hacer. Y esta iglesia de Pérgamo, el Señor se presenta de esta manera. ¿Por qué? Porque comienza cediendo con el mundo y puede terminar abandonando a Dios totalmente y enfrentar la ira del Señor. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Y bueno, estamos viendo a este
Jesucristo, ¿verdad? En esta faceta que no estamos tan acostumbrados a verlo, o no se nos ha predicado mucho, porque siempre se nos predica, ¿verdad? Y más en este tiempo donde la iglesia se ha conformado en la cultura, donde no hables de pecado, no hables de, quita las palabras mundano, quita las palabras pecado, ¿verdad? Quita la palabra arrepentimiento para que la gente no se sienta incómoda. Cuando eso nunca debió haber sido, ¿no? La iglesia jamás debe convertirse en un lugar cómodo para alguien que no está dispuesto a entregar su vida al Señor, para alguien que no está dispuesto a abandonar sus pecados. Tiene que ser incómodo, estamos llamados a llamar al arrepentimiento, valga la redundancia, a llamar al perdón, porque si no, sin arrepentimiento, sin confesión, realmente no hay salvación, ¿no? Y eso es lo que quiere el Señor, y eso es lo que estamos viendo nosotros. Necesitamos entender esta parte, ¿no? Por eso ahí el Señor nos dice eso, ¿verdad? Que Él es la espada aguda, ¿no? La espada aguda que está precisamente lista para cortar, y nosotros debemos entender esta parte. Nosotros como iglesia necesitamos saber que necesitamos crecer en quién es nuestro Dios. Sí, Él es el que establece, porque dice, el que tiene la espada aguda, Él es el que establece la autoridad, Él es el que establece lo que está bien, Él es el que establece lo que está mal, y no va a haber negociaciones. Es por eso que no vamos a podernos justificar en la presencia de Dios diciendo, es que en mi caso era diferente. Fíjate, Señor, que mi esposo hacía esto, mi esposa hacía esto, echando culpa a los demás. Todos tenemos una responsabilidad delante de Él, y va a pasar su espada aguda. Va a pasar su espada aguda por tu corazón, por tu pensamiento, por el mío. Todos, nadie nos vamos a librar de esta espada aguda, porque ahí es donde va a discernir pensamientos, intenciones y todo lo que somos, ¿no? Entonces, es ahí donde tenemos nosotros que tener temor y temblor. Temor y temblor. ¿Por qué? Porque no podemos estar identificándonos como Israel en esta ilustración, en donde le pedimos a Dios sus bendiciones para ir y gastárnoslas en los deleites mundanos, en los deleites de otros ídolos, ¿no? O sea, no podemos hacer eso. Así es. Y bueno, como te decía, necesitamos cambiar esta configuración en nuestra cabeza y en nuestra mente. Y precisamente por eso, no tomar en menos el pecado, porque esa es otra cosa que sucede al perder de vista estas cosas. Se trivializa el pecado, ¿verdad? No solamente no es para tanto. Esta es otra palabra que se me fue. Se racionaliza el pecado. Lo que acabas de decir, en mi caso no es para tanto. Bueno, es que sí, quién sabe qué. Y comenzamos a poner todo tipo de justificaciones. Pero otra vez, ahora cada vez que tú pienses en esta cuestión de tus pecados, de aquellas cosas ocultas que tienes guardadas, que no quieres soltar, ¿verdad? Ponlo una vez más en cuanto a la relación con otra persona, en la relación matrimonial, que tú que quisieras, o sea, qué mal te sientes, ¿verdad? Cuando alguien más es desleal, ¿verdad? Y hay engaño y hay infidelidad y todo este asunto es algo dolorosísimo, ¿verdad? Entonces tú puedes darte cuenta que esa es la misma cuestión. Dios está buscando y está pidiendo todo tu corazón, todo mi corazón, y para esto yo necesito crecer en mi relación con Él. Esto lo repito una vez más. Obviamente en los matrimonios pues somos dos pecadores y somos muy imperfectos en muchas cuestiones, ¿no? Y constantemente nuestra necesidad, lo vimos este viernes pasado, es el que juntos como equipo tenemos que estar haciendo un esfuerzo, ¿verdad? Para venir al Señor, para tener este vínculo que es Cristo y nos mantenga unidos. Pero en el caso de Jesucristo y nosotros, tenemos un Padre perfecto. Tenemos un Salvador perfecto, ¿verdad? La esposa de la iglesia, por decirlo así, es un esposo perfecto que jamás da una sola razón para poder dejarle de ver. Al contrario, cuando nosotros observamos con un corazón bueno y honesto, ¿verdad? Sincero, a quien es Dios, lo único que nos queda es precisamente responder a su amor porque lo entendemos, ¿verdad? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿no? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y se entregó a sí mismo. O sea, entender estas cosas, esa es la importancia de estar en la palabra de Dios. No solamente ganar conocimiento por ganar conocimiento, sino entender
cada una de las cosas de quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros, ¿no? Y en eso es cuando vamos creciendo en esta relación y es cuando no hay esta situación de estar volteando hacia otro lugar, sino estar diciendo, Señor, en ti en realidad estoy completo, en ti tengo lo que necesito, sé lo que tengo que hacer. Sí, así es. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad y es muy claro, el Hijo de Dios vino a dar su vida en rescate por muchos y nosotros tenemos la responsabilidad de responder ante ello, ¿no? Así es. Tenemos esa grandísima responsabilidad. No podemos echar culpa a los demás. No podemos decir, bueno, cuando Él obedezca, yo obedezco. Bueno, es que ellos no hicieron esto, entonces no. Dios no te va a pedir cuentas por los demás, te va a pedir cuentas por ti. Así es, y eso es algo que a veces no entendemos también. Y bueno, nuestro pecado nos hace creer y nos hace justificarnos, sí. Pero la realidad es que tenemos un Dios perfecto, un Dios eterno, y como bien dices, el pecador luego dice, es que ellos, es que él, es que el pastor, es que es aquello. No, el Señor entregó su vida por ti. El Señor hizo miles de cosas, ¿verdad? Eternamente, el simple hecho de haber dejado su trono, tantas cosas que vemos en la palabra de Dios, lo hizo y Él va a demandar eso de ti. Si tú lo sabes, no puedes justificarte al respecto, ¿no? Así de que yo quisiera en este día invitarte, si tú nunca has hecho una decisión por Cristo, quizá este sea el momento. Quizá tú sigas enamorado de este mundo o sigas esclavizado de este mundo, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la palabra, el que peca es esclavo del pecado. No solamente esto, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Por cuanto todos pecamos, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Esta es una realidad. Todos estamos muertos en delitos y pecados. Y la Biblia dice que para poder tener una relación con Dios, no la podemos tener sin Cristo. No la podemos tener sin haber entendido precisamente la gravedad de mi pecado, la gravedad de mi maldad. Cuando yo entiendo esto, cuando el Espíritu Santo me da esta convicción de pecado, lo siguiente a ver es que Jesucristo fue a la cruz del Calvario a morir y recibir el castigo que yo merecía. Él recibió sobre sí mismo la ira de Dios. Eso vino primeramente a salvarme, Jesucristo, a salvarme de la ira de un Dios justo, de un Dios que es merecedor de toda la gloria, honra y obediencia, que sin embargo fue blasfemado por el pecado. Y cuando yo me doy cuenta de esto, que Jesucristo recibió esa ira sobre Él, cuando yo confieso mi pecado, cuando yo me arrepiento, cuando le doy la espalda a todos esos ídolos de los cuales ya hablamos, entonces es cuando yo puedo ser salvo. Dice la Biblia que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, podrás ser salvo. ¿Qué significa confesar que Jesús es el Señor? Confesar que yo no soy Dios, que yo no soy el Señor, sino que es Él. Que al contrario, yo pequé contra Él, yo le maldije con mis hechos, ¿verdad? Y que ahora me arrepiento, y arrepentimiento es un cambio de mente que genera un cambio de actitud. Ahora camino hacia el Señor. Creo que Dios le levantó de los muertos, creo que Él está sentado a la derecha del Padre y tomo una decisión de caminar de aquí en adelante con Él. Entonces, con el corazón se cree estas cosas y con la boca se confiesa, Señor, sí, quiero ser tuyo, sí me arrepiento, sí, hazme una nueva criatura, sí, hazme tu hijo. Si es así, déjame orar por ti. Señor, te pido en esta mañana, Señor, por si alguien está escuchando, Dios. Alguien está escuchándote, Señor, y está recibiendo esto. Señor, que no endurezca su corazón. Dile, Señor, me arrepiento de mis maldades. Reconozco que todo lo que yo he vivido, Señor, si otros han pecado contra mí, pero yo he pecado contra ti. Perdóname. Creo que tú fuiste a la cruz del Calvario. Creo que resucitaste. Estás sentado a la derecha del Padre. Hazme una nueva criatura, Señor. Y ayúdame, Señor, el día de hoy yo quiero comenzar una relación contigo, Señor. Porque antes no podía por mi pecado que estaba tan lejos. Pero hoy te pido que me laves y me limpies de mi maldad. Y que de hoy en adelante pueda caminar fielmente contigo, Señor. Hazme una nueva criatura, por favor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración, por favor, déjanos acompañarte en ello. 3 cosas importantes. La primera es que ores, habla con Dios, lo que acabamos de hacer, lee la palabra de Dios y congrégate. Estas 3 cosas son importantísimas y van de la mano. No podemos estar aislados del cuerpo de Cristo. Necesitas sembrarte en el cuerpo de Cristo. Y bueno, queremos agradecer a nuestros sponsors. Gracias Omega Insurance. Recuerda Omega Insurance, 2 locaciones, 673 Avon Road, 1285 de Getwell Road. Cualquier necesidad
necesidad de seguros. Si de seguros se trata, Omega Insurance no es los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, comunícate con Lucía. En la cintilla de abajo está corriendo el número de teléfono donde te puedes comunicar para un mensaje de amor en tu jardín. Ahí en la página de Facebook están todos sus servicios. Amada familia, Calvary Compañerismo Cristiano y los que se han unido a hacer un compromiso para poder llevar a cabo estos programas. Gracias por sus aportaciones, gracias por su fidelidad. Así es. Quédense en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza, esenciales para la vida, esenciales para la fe y esenciales para el matrimonio. Bendiciones.